¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos nuevamente a El Cursor. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a hablar de lo que es la modernidad líquida y cómo afecta a lo que es la vida y en especial a uno de los conceptos más importantes que vamos a estar trabajando aquí nosotros, que va a ser nuestra educación, la educación. Y este concepto que va a ser la famosa educación líquida. Para poder entonces entender lo que es la modernidad líquida, tenemos que entender de dónde viene y a qué le llamamos a esa sección. La modernidad líquida es un concepto que da el sociólogo Zygmunt Bauman, y el señor Bauman lo que hace al momento de hablar sobre la modernidad líquida, lo que nos expresa es, le llama esto a lo que es la inestabilidad que se tiene en estos momentos en lo que es la vida que llevamos en forma general. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo llega? ¿Cómo se forma? ¿Cómo cambian las variables de vida para tener este concepto? Cuando hablamos de las variables de vida, hablamos de diferentes situaciones, como pueden ser los mercados, como puede ser el trabajo, la vida en general. Cómo se ve afectada a través de los cambios que se tienen. ¿Y a qué nos vamos a referir? Con el concepto de globalización. Cuando vamos a hablar de globalización, entendemos de una manera ahorita simple para poder entender el tema. Más adelante estaremos hablando de lo que es este concepto de una forma un poco más desglosada. El concepto de globalización lo que nos dice es que se vende a través de la siguiente situación. Los mercados tienen una interrelación a nivel planetario. Tienen un acercamiento y se empiezan a traslapar entre sí, se empiezan a necesitar unos a otros. Tiene pros y contras. Vamos a primero hablar de lo que son los pros para entender a través de ellos cuál es el pretexto, por ponerlo de algún punto de vista, para poder llegar a lo que es la famosa modernidad líquida. El pretexto que se tiene y el por qué nos hablan que la globalización es un modelo que debemos de seguir y al momento de seguirlo nos habla que son principalmente tres características. Entre estas características lo que nos dice es que las economías se permiten juntar, es acercar a las economías entre ellas. La siguiente es que tenemos dos crecimientos. A nivel planetario en general tenemos un crecimiento económico, tenemos un crecimiento en progreso, en lo que son, un mayor crecimiento económico, una mayor estabilidad financiera, eso es lo que se vende. Y también otra situación que se vende es que lo tenemos que hacer a través de la tecnología, esta innovación, el uso de la tecnología. Estos argumentos son los que ocupa la globalización y a través de ella van cambiando nuestra vida. Lo podemos ver en qué formas. Con la tecnología lo podemos estar checando nosotros a través de lo que es el internet, lo que es los teléfonos celulares. Para los jóvenes que nos están viendo, ustedes no han visto de repente a lo mejor el cambio. Algunas veces les dicen, ustedes han nacido en tablet y es porque a ustedes ya les tocó estos cambios, pero lo que fueron los teléfonos celulares, generaciones como las nuestras, que de repente estamos entre lo que es el Millennial y las generaciones X, también llamadas generaciones Xennial, estas generaciones entramos nosotros a lo que es el uso de teléfonos comunes y corrientes en casa, de la vuelta, hasta llegar a estos procesos donde empezaron a llegar los teléfonos celulares, que eran unos monstruos, unos tabiques enormes, algunos cuando empezaron con cámara que se les tenía que incluir, con un pixelaje muy bajo. Ahora a tener a estos teléfonos que inclusive ya con la vida que llevamos, son a estos famosos gadgets que les decimos, los hacemos de repente necesarios para poder seguir en el transcurso de nuestras vidas por diferentes motivos. ¿Qué sucede con esto? Ahí vemos reflejado el uso de la tecnología, cómo ha ido afectando a nuestras vidas. Pero ¿qué conlleva? ¿Qué parte de lo que es la globalización tiene este lado oscuro? Porque todo tiene pros y contras, y eso es muy importante que cuando analicemos cualquier tema, cualquier situación en su vida, vean que todo tiene pros y contras. ¿Cuáles son los contras de esta globalización? La globalización lleva a un punto donde tenemos un individualismo, ¿okay? Y este individualismo que estamos teniendo, lo que nos permite el individualismo es llegar a una satisfacción inmediata, a tener lo que es los gozos que son muy efímeros. ¿Okay? Este es el problema que nosotros estamos teniendo. ¿Cómo lo vemos reflejado en nuestra vida este individualismo? Lo primero es que estamos teniendo una menos cohesión en la sociedad. Ustedes vean, y jóvenes, a ustedes les ha pasado algo, que tienen una mayor interacción, y eso no es malo, por ejemplo en los juegos de video, a través de redes sociales, si tienen algún canal de YouTube, como en mi caso, el caso de muchos otros compañeros,
Y también lo pueden ver cuando ustedes están en Facebook, son fan de algún artista, de algún gamer, y ustedes pueden ver que empiezan a conocer personas de otras partes del mundo. Y eso no está mal, pero lo que son ese tipo de relaciones a distancia se empiezan a amalgamar más, y las relaciones interpersonales físicas se empiezan a separar. Y ese es uno de los problemas que podemos encontrar. Las sociedades tienen ese tipo de relaciones que cada vez más se están aislando. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Tenemos que aprender a incorporar lo nuevo y tenemos que también aprender a mantener lo valioso, digamos, de lo viejo. ¿Okay? Esta es una de las partes que podemos ver. ¿Qué otras situaciones podemos ver? Lo podemos ver en la parte laboral. Antiguamente lo que teníamos, y por eso el señor Bauman habla de lo que es modernidad líquida comparando con lo anterior que le llaman modernidad sólida. Si ustedes preguntan a sus abuelos, inclusive tal vez a lo mejor a sus papás todavía un poco, les puede pasar que ellos tenían trabajos y que duran muchísimo tiempo en ellos, pueden llegar a pasar toda su vida en ese trabajo, inclusive jubilarse, lo que ahora es prácticamente imposible. Esa parte, esa estabilidad laboral ya no se tiene. Y hay dos mecanismos dos factores que son importantes verlo. Hay gente que inclusive con la nueva modernidad no quiere quedarse en una misma empresa mucho tiempo, quiere seguir cambiando en esas empresas, quiere seguir teniendo nuevos retos laborales, ¿sí? Y tiene sus pros y contras en lo que es la parte económica. Ya lo estaremos también mencionando más adelante, pero como retos no está mal, también es una parte importante, siempre y cuando, ya lo veremos, la estabilidad económica se pudiera mantener si tuviéramos un buen sistema de pensiones, entre otras cosas. ¿Qué sucede al respecto? Lo podemos visualizar también en lo que son las partes de las relaciones personales. Los matrimonios empiezan a durar menos tiempo por diferentes factores, pero ya no empieza a haber ciertos compromisos, inclusive entre las relaciones como amigos, como parejas, o hasta inclusive en lo que son padres con hijos, ¿okay? Eso también lo podemos estar viendo, inclusive maestros con los alumnos. Y a ese punto queremos llegar, lo que es la parte de la educación. Esta es la situación de la modernidad líquida y lo que nos preocupa. ¿Qué parte nos preocupa de la modernidad líquida? Lo que nos debe de preocupar es que estamos haciéndonos dependientes de situaciones. Regresando un poco al punto de lo que nos pasa a nosotros como seres humanos respecto a lo que nos rodea, nosotros podemos ver que tenemos una sociedad extremadamente consumista. De hecho, tenemos que cambiar inclusive de los celulares. Hay veces que cada 2 años, por necesidad a veces, cada 3, según el uso o la necesidad que le demos. Y hay gente que no, que inclusive por el consumo, para estar a la vanguardia, tienen que estar cambiando de celulares inclusive cada año, cada 6 meses. Hay marcas que inclusive tienen lanzamientos de celulares que cuando lo estás comprando, cuando bajó un poco el precio, ya están lanzando la siguiente generación. Entonces, si tú te esperas un año en el cambio de un celular o 2 años, el de lo que tú tienes a la tecnología que vas a obtener puede ser inclusive un cambio bastante grande, bastante fuerte, ya sea en batería, ya sea en carga, ya sea en lo que es capacidad que podamos tener para guardar en el celular, los tipos de pantalla o el tipo de conectividad, por poner un ejemplo. ¿Okay? Y esta situación consumista también la podemos ver inclusive con la ropa, estos cambios en la ropa por las nuevas tecnologías, el consumo inclusive, por ejemplo, en los equipos de fútbol que cada año van cambiando playeras, inclusive ya están sacando playeras conmemorativas por diferentes situaciones, y en algunos lugares como en Argentina, que inclusive sacan 4 playeras al año para que se pueda consumir, ¿okay? Y este tipo de sociedad tan consumista que estamos teniendo, lo que nos hace es de repente perder un poco la idea o la esencia de lo que somos, porque nos empezamos a ser dependientes de estar a la vanguardia en esos aspectos, y eso es muy importante, en el cual debemos de tener un ojo al respecto. ¿Y esto de qué va a depender? De la educación. ¿Okay? ¿Qué tipo de educación? Y entonces empecemos ahora a ver esa parte. El video, como decía, la modernidad líquida, y la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿somos responsables de nuestra educación? Y esta situación la tenemos que hacer, la tenemos que revisar desde la parte más joven hasta los adultos en este momento, para podernos adecuar a una sociedad de cambios. Los cambios yo no los veo mal en lo personal, y parte de lo que es esta nueva modernidad le traen nuevos aspectos y nuevos retos que son interesantes e importantes a lo que se le llamaba antes la modernidad sólida. La modernidad sólida, de repente siento que tiene algunas situaciones que pueden ser un tanto
que nos pudiéramos un poco estancar. Vamos a hablar de un capítulo al respecto de lo que es modernidad sólida con modernidad líquida y entender que tenemos que hacer un análisis, no tenemos que ser absolutistas. ¿Okay? Muy bien, al momento de estar hablando en esto e irnos con la pregunta, ¿somos responsables de nuestra educación? ¿Por qué? Esto es importante al respecto de que lo vemos con los alumnos, uno como profesor, e inclusive en el análisis cuando estamos trabajando con otros compañeros en las redes sociales. Observamos que la gente puede llegar a tener una tendencia muy extremista sin de repente hacer análisis al respecto de la situación o momento. Y empecemos primero con la escuela. Cuando empezamos con la escuela, nosotros vemos que podemos empezar a dejar hacer análisis. ¿Qué les pasa ahorita a los jóvenes? ¿Qué les está pasando? Estamos empezando a ver algunos profesores que los jóvenes están siendo completamente dependientes de la situación que uno como maestro lo hace. Que no es algo que les pide, perdón. No es algo que lo podamos ver desde ahorita. Lo hemos visto inclusive en generaciones anteriores, en las nuestras. ¿Qué sucede? La falta de responsabilidad ante la situación. ¿Cuál es? El maestro no me lo enseñó. A eso no lo vi. Pero tienen un programa, pero no siguen el programa. Los alumnos inclusive hay veces que llevan la materia y no revisan el programa y se dan cuenta que inclusive el programa no lo han visto completo. No les importa. No les importa porque no llegan, no le piden, no le exigen al maestro que ese programa lo deben de ver. No traen al maestro en jaque. Eso es bien importante. Alumnos, ustedes siempre nos tienen que traer en jaque a los maestros. ¿Okay? Esto es también para recordarles algo. Olvídense de los maestros barco. No sirven, no funcionan. Son los peores maestros. Les dañan. Son un cáncer ese tipo de maestros. Y lo digo con esa fuerza y con esas palabras porque les afectan a su futuro. Quitémonos de ese tipo de maestros. De hecho, créanme, más adelante como adultos no recuerdan a esos maestros bien. Porque les hacen mucho daño en el crecimiento que ustedes deben tener como personas. A esto nos referimos con ser responsables de nuestra educación. ¿Cómo podemos ser más responsables en nuestra educación? Primero, ¿qué factores podemos visualizar como adultos o como jóvenes al momento de estar estudiando o al momento de percibir las situaciones que pasan en nuestro país? Por ejemplo, una parte de estarnos educando aquí en México y que puede estar pasando también en algunas partes de América o en el mundo, es educarnos políticamente. ¿Cómo percibimos la información? ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo podemos ser críticos de ella? ¿Cómo podemos formarnos nuestra opinión? Y eso es muy importante inclusive también en la escuela. Hagamos dos comparativos y empecemos con la parte de la escuela. Primer punto, ¿cómo me puedo dar cuenta en la escuela que tengo problemas para estar analizando? Lo primero, cuando me dejan, por ejemplo, un problema en la matemática, en la física o en la química. ¿No les ha pasado que de repente lo revisan y cuando el maestro les dice, a ver, este es el problema, analícenlo, ¿qué harían? Y cuando les pide que ustedes tomen el control de la situación, hay veces que mordemos pluma, nos volteamos, seguimos, vemos, movemos la cabeza, nos encorvamos, estamos viendo el cuaderno o inclusive nos tapamos para que el maestro no nos vea. ¿Cuál es la situación? Hacemos que estamos haciendo el intento, pero en realidad no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Segunda situación que se va a mancomunar con ella. Que cuando el maestro nos pone un ejercicio y nos empieza a preguntar qué hacer, nadie responde, esperan el proceso de tiempo, que es decir, el maestro dice, suficiente, no puedo estar poniendo más clase porque nadie me responde, y lo que hacen es forzar al maestro a que lo empiece a resolver. Que es, no tenemos la responsabilidad de aventarnos al problema, aún aunque estemos mal, aún aunque lo que digamos pueda ser inclusive una barrabasada, ¿ok? ¿En qué aspecto una barrabasada? En que no tiene nada que ver con el tema, pero eso no es malo. Eso no es malo porque entonces quiere decir que no lo sé y entonces voy a poder agarrar una dirección. También quiere decir que tengo que asumir la responsabilidad para ir repasando lo que estoy viendo. ¿Qué otra situación puede ser? Que cuando nos den un problema le estemos pidiendo al maestro que nos dé una fórmula. Y eso es muy importante. Eso se llama mecanizar. No mecanicen. Jamás en la vida tenemos que mecanizar. No todo es autómata. Tenemos que analizar. La mecanización es consecuencia de aprender a hacer las cosas. Cuando queremos buscar el paso rápido, los pasos rápidos los vamos a entender cuando conocemos el tema o la materia. Y no solamente en esto, lo vamos a extender en la política. ¿Cómo nos podemos ayudar para entender esta parte? Siguiente situación también para analizar y empezar a ver cómo nos podemos ayudar. Cuando tenemos que exponer, inclusive los chicos que van a áreas de ciencias sociales que tienen que exponer temas. Cuando vamos a exponer un tema y cuando queremos expresar y nos cuesta mucho trabajo poder expresar el tema, por miedo, por esta preocupación de qué nos van a decir al momento de estar enfrente. Inclusive nos puede pasar al momento de que personas quieran exponer sus temas en cámara o expresarse, no hay que tener miedo a la crítica y hay que aprender a entender la crítica e inclusive tener un poco la piel gruesa al respecto. ¿Qué sucede? Técnicas que
que vamos a poder ver, las vamos a ver en un siguiente capítulo, lo que vamos a poder ocupar, técnicas que vamos a poder ver para poder hacer no solamente esto, sino inclusive el análisis en la parte de la política. ¿Cómo nos podemos ayudar? Lo que nos podemos ayudar es, como les iba diciendo ahorita, a no tener miedo a tomar la decisión. Eso es un punto muy importante. Sean para los problemas de matemáticas, sea para dar una opinión. No vamos a estar bien porque no somos dueños de la verdad absoluta, siempre, pero lo importante es aprender. Y vamos a entender después también un concepto que se llama aprender en sentido y en contrasentido, que ese es muy importante. Lo siguiente es no tenerle miedo al error. ¿Okay? Esta situación de aprender a perder y no ser resultadista y no ser mecánico. Estos son puntos muy importantes. Abrirnos al análisis, tener la mente abierta. Y que cuando uno habla o hace un debate, se atacan a las ideas, no se ataca a la persona. Si atacamos a la persona y denostamos, tenemos un problema. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a pasar a la parte de discusión política. ¿Qué pasa cuando queremos aprender de los temas políticos? Le sucede a nuestros alumnos, en mi caso, les comparto, que a mis alumnos les ha pasado lo siguiente y por eso estar haciendo este tipo de videos. Te dicen, profesor, y lo comentamos en el primer video, en el de introducción, si no lo han visto, les invito a que lo puedan revisar. ¿Qué sucede? Te dicen, profesor, no entro a los temas, no los conozco, me hago a un lado, inclusive me denostan cuando estamos hablando de ese tema. Me llegan a decir, no te lo sabes, ¿es en serio? No puede ser posible. ¿Qué sucede? Tenemos que aprender, como decíamos, a quitar ese tipo de comentarios, aprender a tener la crítica, a tener un poco la piel más gruesa. Pero es importante, que es cierto, de repente empiezan a escuchar algunos conceptos, no los conocen, es importante llegar a buscarlos, pero no solamente buscarlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando uno entra a las redes sociales a buscar cierto tipo de conceptos, encontramos que hay mucha gente que habla de ellos, e inclusive habla de forma o muy parca, muy plana, quiere decir muy somera, que es muy poco la información que nos están dando para poder captar mejor esa información y que cuando la utilicemos la podamos incluir y podamos hacer esos switches, esos puentes para entender lo que está pasando. Y la otra situación, dan información errónea o con tendencia. Entonces, ¿cómo vamos a ser responsables de nuestra educación? Haciendo análisis de los temas que estamos viendo y del conocimiento que estamos absorbiendo. Pero ojo, muy importante, tanto adultos como jóvenes, es muy importante que ustedes estén abiertos a la información, estén abiertos a esa parte del cambio, que esta parte del cambio es muy común en la modernidad líquida. Aquí no nos tenemos que estancar, esa es una parte buena, entender el cambio. Tenemos que estar abiertos a un debate, tenemos que estar abiertos a buscar una información. ¿Y por qué lo pongo? Para ir cerrando este video y concluir qué situaciones nos debe pasar en los debates, en lo que somos responsables de nuestra educación. Somos responsables de cuando escuchamos un término, ¿lo conocemos? Y si no lo conozco, ¿somos responsables de estar buscando esa información en diferentes fuentes? ¿Y a qué me refiero con diferentes fuentes? Está bien buscar en revistas, está bien buscar en lo que son videos en YouTube, pero en verdad busco diferentes videos o con el primero que me dicen 5 minutos aprende todo. En 5 minutos vas a saber lo que es la historia de México. 8 minutos para saber lo que es la Revolución Francesa. 2 minutos para saber qué es el capitalismo. Eso no es cierto. Eso es una mentira. Tenemos que comparar diferentes tipos de ideas. Y este concepto es la dialéctica. Tesis, un tema. Antítesis, cuando vemos que sobre ese tema hay situaciones que no son iguales o inclusive que se contraponen. Tenemos que analizar y entonces por eso tenemos que conocer estos conceptos. Busquemos los conceptos, busquemos libros, busquemos bibliografía autorizada, que inclusive son datos duros. ¿Qué es un dato duro? Un dato que por sí solo y de una forma autónoma me permite poder entender un tema. Porque entonces podemos ver que hay gente que te dice que te da datos duros y no los da, da datos falsos. O inclusive utiliza los datos duros y los mete en un contexto completamente diferente. Esto es lo que tenemos que empezar a hacer en el análisis para ser responsables de nuestra educación. Tanto como adultos como jóvenes es importante. Jóvenes, si van a hacer una investigación, es importante que ustedes busquen la bibliografía. Y si buscan la bibliografía y se utilizan 3 o 4 libros, no importa si es para matemáticas, biología, química, historia, filosofía, en verdad hayan leído esos libros. Por eso tienen que aprender ustedes a crear, tienen que aprender ustedes
a crear sus notas bibliográficas. Esto es muy importante. ¿Y qué me refiero a notas bibliográficas? Que cuando ustedes estén haciendo su análisis en cada tema, no que lo pongan en el trabajo, pero que ustedes aprendan a llevar notas y decir, cuando yo investigué este tema, investigué estos libros, investigué estas páginas, investigué y de estos libros de tal a tal página y de tal a tal página lo hice. Tenemos que tener una cierta metodología también, eso es muy importante y se los recomiendo, porque nos permite llegar a ser responsables. Siguiente, tenemos que aprender a buscar en páginas de internet, y esto es válido buscar en diferentes páginas, buscar diferentes opiniones. Esto es válido, pero no nos podemos quedar en un punto en específico. ¿A qué me quiero referir con esto? Uno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ciencias, si nosotros revisamos una revista como el Muy Interesante, y esto nos permite empezar a buscar información, excelente. Esto nos nutre y nos dejan dudas de decir, bueno, ¿y este tema qué es? Quiero seguir investigando, perfecto. Si nosotros creemos que esa única fuente que revisamos es la verdad absoluta y es la base de todo nuestro criterio sobre ese tema, estamos en un error muy grande. Esto es muy común, jóvenes, tenemos que cambiar esta parte, tenemos que abrirnos a la información. Adultos también. No solamente podemos basarnos, por ejemplo, en información política en 2 o 3 youtuberos que conocemos. Tenemos que buscar otro tipo de información, inclusive a lo mejor de las personas que sabemos que nos pueden estar dando una información que va en contra de lo que pensamos. Es importante escucharlos, es importante también verlos, porque no los podemos criticar si no los escuchamos. No podemos criticar su idea si no la escuchamos. Y entonces eso también nos permite nutrir la nuestra, porque podemos dar argumentos para dar esa crítica. Cambiemos el discurso, esto es muy importante, no denostaciones para ese tipo de casos. La pregunta que les dejo entonces es, ¿realizamos esto? ¿Somos responsables de nuestra educación cuando buscamos o hablamos de un tema? Si no lo hacemos, ¿qué situaciones o qué técnicas podemos ocupar? Ahorita mencionamos algunas de forma superficial y estaremos haciendo un siguiente video para comentar formas muy simples de cómo jóvenes ustedes pueden empezar a buscar información política, como adultos si no la saben buscar, cómo la podemos hacer y cómo la podemos empezar, principalmente más que buscar, analizar. Eso es lo importante. ¿Cómo la podemos analizar? Eso es lo que vamos a hablar en el siguiente tema, que son tips muy simples para poder empezar a analizar la información. Simplemente para cerrar, quererles comentar que estos videos son introductorios. Lo que queremos darles es a ustedes dejarles la duda, dejarles la huella y decirles empecemos a cambiar. Pero esto es un sistema de invitación. Los invitamos a que empezamos a hacer este cambio, a hacer revolución de conciencias, tanto jóvenes como adultos, para pensar, para informarnos, para capacitarnos. Todos los seres humanos somos fascinantes y podemos lograr diferentes metas. Hagamos que este camino diferente, estos cambios que vamos a realizar en nuestras vidas, al momento de hacer una revolución de conciencias, sean hermosos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este video. Les agradezco, mi nombre es Enrique Castillo y esto es el Estepicursor.